Vamos a iniciar la clase. De Egipto es uno de los temas que son como mucho más complejos de entender. Es bastante extenso, pero pues no vamos a ahondar en algunas partes que a lo mejor resultan interesantes, pero que no corresponden a la materia como que trabajarla, ¿verdad? Aunque sí vamos a ver en la parte contextual eh, temas que vinculados pues con esas áreas que no son arte, pero que nos ayudan a entender. Entonces vamos por acá. Esta es una cronología para que vean cómo está el desarrollo de la cultura egipcia con respecto a la Mesopotamia. Acuérdense que Mesopotamia es un área, no es solo una cultura, sino que es un grupo de culturas que se dieron. Algunas fueron contemporáneas y otras fueron una sucesión pues, de grupos que tomaron el control de la zona y desarrollaron civilización. Inician más o menos igual, pero por algunos, que serían eh, algunos datos que se han obtenido a partir de los vestigios eh, en Sumeria, pues se ubicaría unos siglos antes el desarrollo de las primeras culturas acá en Mesopotamia con respecto a Egipto, pero básicamente van al mismo tiempo. Egipto pues se divide en diversas etapas, a diferencia de Mesopotamia que se divide por culturas. Egipto es una sola cultura. Primero, son dos grupos culturales, uno en el norte y otro en el sur. El del sur es el que se llama el Alto Egipto y el del norte el Bajo Egipto. Llega un momento alrededor del tercer milenio antes de Cristo que las culturas se van a unir, se van a unificar. Ahí se habla entonces de un Egipto unificado. Luego viene el periodo llamado del Imperio Antiguo, luego viene el del Imperio Medio, el Imperio Nuevo, que son los tres periodos grandes. Luego hay una etapa de invasiones, de inestabilidad en toda la región, y eso viene luego ya en el último milenio, en la llamada época tardía, viene pues a ser una sucesión de gobiernos de otras culturas. Primero, por ejemplo, los persas, después los griegos y por último los romanos, que con quienes termina la historia de Egipto. Ahí hay una pequeña extensión luego, pero ya es un grupo nada más, no es toda la cultura egipcia, durante el periodo paleocristiano. A eso se le llama coptos, los egipcios coptos, o cristianos coptos, perdón, son egipcios, pero convertidos al cristianismo. Pero eso pues ya es historia de más adelante. Esto es lo que vamos a ver. A nivel contextual, seguimos, les decía, ya con el mapa que veíamos antes, en la región de la media luna de las tierras fértiles. Ya les he mostrado la dinámica que hacía pues que el río subiera de nivel, siendo que en esa zona no llueve mucho. Como es que el río crecía y se inundaba, pues depende de lo que sucede más a la zona ecuatorial dentro de la región llamada eh, tropical de África. Ahí el mapa para seguirnos ubicando geográficamente. Actualmente en ese mapa de África, pues esta es la región que corresponde a Egipto como nación, como un país contemporáneo a nosotros. Pero pues el antiguo Egipto tiene que ver con varios países. Desde el norte hacia el centro de África. Por ahí. Las primeras comunidades en esta región eran pueblos independientes unos de otros. A eso se le llamaba nomos, es el término con el que lo vamos a conocer. Las primeras ciudades son los nomos. Los nomos eh, eran como ciudades-estado. Eso significa, ya les he mostrado, por ejemplo, con los sumerios, que eran ciudades que tenían su propio rey, su propia clase o estamento sacerdotal, su propio ejército. Eran como muy autónomos, aunque cumplían con requisitos similares a otras nomos de los alrededores. Es decir, era la misma cultura, pero estaban separados por ciudades-estado. Eso alrededor de 4000 años antes de Cristo. Eh, por algunos datos que se han encontrado, pues se ubica
la unificación del Alto y el Bajo Egipto alrededor del 3100 a.C. Esa es una acción que se le adjudica al faraón Mer. Ese es otro término, ¿verdad? O sea, ya lo conocen, ya han escuchado faraón muchas veces para referirnos a los reyes de Egipto. Así como decimos patesis para los reyes en la Mesopotamia, para Egipto decimos faraón. Narmer es entonces el que se le adjudica haber hecho la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Aquí lo tienen en un mapa para que no se pierdan, porque pareciera que el alto es, ¿por qué le dicen bajo si está arriba y por qué dice alto si está abajo? Bueno, esa es la posición del mapa, pero el Bajo Egipto se refiere a las zonas bajas del río, o sea, las zonas altas del río es la que es más cercana a la región de donde nace el río, de donde vienen todos esos ríos tributarios que van al Nilo. Y el Bajo Egipto es el lugar hacia donde el río se dirige, es decir, hacia la costa mediterránea, lo que vemos acá, en la Mediterránea. Entonces, eso es el Bajo Egipto acá, Alto Egipto aquí. Tanto el Alto como el Bajo Egipto van a tener símbolos que los vamos a ir viendo en el arte, representados en el arte, y por eso los tenemos que aprender. Por ejemplo, para el Alto Egipto, el símbolo es un buitre, y para el Bajo Egipto es una cobra, es una serpiente. Ambos son símbolos áureos, eso significa que son dioses también, son representaciones de divinidades que eran como protectoras de la región. El buitre no es un ser eh, a quien se le vea con menosprecio. Acá los buitres que tenemos, le voy a hacer un paréntesis, los buitres en nuestro país, en El Salvador, ¿saben cómo les decimos? Ya han visto un buitre acá, ¿verdad? Sopilote. Los sopilotes o los sopes. Esos son los buitres que tenemos acá, el buitre de cabeza gris y hay uno que es migratorio que es de cabeza roja. Y bueno, el que le llaman el rey sope, ¿verdad? Que es uno blanco, es un buitre, el buitre real, es mucho más grande. Esas son las especies principales que tenemos acá en nuestro país. Entonces, acá los vemos un tanto con desprecio, ¿verdad? Como sucios, porque se alimentan de carroña, animales muertos, pues ellos se los comen. Pero en los pueblos antiguos, la idea del buitre se considera como sagrado, porque es el que se encarga de llevarse los despojos de los animales, por ejemplo, o si fuera el caso de las personas, se lo llevan hacia las regiones celestes, o sea, hacia la bóveda celeste. Ellos se lo toman acá y colaboran en llevarse el cuerpo hacia las zonas de la bóveda celeste. Por eso es que el buitre se le considera como sagrado, se le considera como algo benefactor, algo positivo para la vida cotidiana. Y por eso pues aparecerá por ahí. Hay por ejemplo, bueno, vamos a ver las coronas, pero la corona Nemés, que es la que utiliza el faraón como la corona común de un día común. eh, Hay un equivalente también de las coronas esas pomposas que usaba la esposa del faraón, la reina, y tiene un buitre, es un buitre que lleva sobre la cabeza, porque se consideraba pues algo muy cercano. Bien, ahí tenemos entonces el mapa para que lo revisen. Acá lo de la parte, ya vimos geográficamente como contexto geográfico donde está ubicado. Ahora contexto temporal, comenzamos con el tiempo. Y acuérdense que hay una primera etapa de formación. Es una etapa en la que son los nomos, eh, diversos nomos en todo el territorio, los que cada quien lleva una vida como independiente una de otra, con cierta relación a lo mejor comercial, política y quizás a veces por guerra también entre ellos. Ya cuando el imperio, o la etapa a la que se le llama imperio antiguo, que cuando ya está conformado todo el imperio egipcio, pues será alrededor del 2686 a.C. Antes que termine ese siglo, pues habrá finalizado también la etapa de hegemonía de la capital llamada Memphis, ese es el nombre del nomos. Es una etapa de estabilidad, prosperidad, y es el momento en el que se construyen las grandes pirámides. Antes de eso, sí hay pirámides, eso hay que aclararlo, porque uno
de las culturas que más despierta aspectos así como extraordinarios, todas las que podremos ver, es Egipto. Entonces, una de esas cosas que se toman como misterios o misteriosas es cómo se construyeron las pirámides, porque después de esas pirámides ya no siguieron construyendo, siendo que lo que nos ha enseñado la historia, al menos en Mesopotamia, por ejemplo, es que a medida que iba avanzando tecnológicamente una cultura, los edificios iban siempre mejorando, es decir, siempre iban siendo más grandes, más complejos. En este caso, porque se construyeron y de repente disminuyó la cantidad de pirámides lisas de tamaños grandes. Siempre hubieron. Lo que pasa es que las más famosas son las tres que conocemos. Y antes hubieron también pirámides, pero eran de tipos diferentes. Están vinculadas siempre con la idea de las tumbas. Entonces es una etapa de gran prosperidad y eso es lo que motivó pues, que se pudiese construir a gran escala. Entre esos grandes edificios, pues las pirámides que conocemos. Las tres que conocemos principalmente. Luego el Imperio Medio, este va del 2050 al 1650 a.C. y la capital está en Tebas. Es una etapa de guerras y de invasiones, es decir, hay inestabilidad en la región y es un periodo en el que pues se va como conformando, consolidando el poder de algunos por cortos periodos de tiempo y luego caen bajo el dominio de otros más. El Imperio Nuevo, este va de 1550 a.C. a 1069 a.C. Si se fijan con las fechas, las de arriba corresponden al periodo de Sumerios y Acadios, por ejemplo, y las del Imperio Nuevo, acá estamos hablando de hititas, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de asirios en este momento. Eran culturas que se conocían, no estaban separadas completamente, y es muy seguro pues que había comercio entre ellas. La capital estaba en Tebas y Tel el Amarna. Las características son que hay una expansión territorial grande por parte del emperador Ramsés II. También el rey, perdón, Amenofis IV proclama el monoteísmo en ese periodo. Eso le va a generar problemas. Hay una crisis que viene, porque imagínense el desarrollo de una cultura politeísta y que de repente vengan y le digan, miren, no, no, esos otros dioses no tienen autoridad, solamente Ra es el dios eh, único. Entonces lo impone eso. La clase sacerdotal que dependía de ritos con un sinfín de divinidades, pues entra un tanto en crisis en contra de Amenofis IV. Luego de la muerte de él y que llega al poder su hijo, algunos discuten si efectivamente era hijo de él, pero bueno, la historia nos dice que, al menos la historia, la mayor parte de la historia coincide en que sí era, y es Tutankamón, y él restaura el politeísmo, es decir, tira al traste todo lo que él había consolidado Amenofis IV antes que él. Y ahí termina el Egipto unificado también. Eso significa que viene una etapa en la que hay crisis de liderazgo, hay problemas en diversas partes de Egipto y eventualmente eso va debilitando fronteras y va segmentando también al pueblo. Entonces, se viene una etapa en la que habrá, en la llamada época tardía, una diversidad de invasiones y de conquistas por parte de culturas extranjeras. La primera son los persas, lo veíamos en la clase anterior, los persas conquistaron Egipto. Eventualmente a los persas los van a conquistar los griegos de la mano de Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, y convierten Egipto en una provincia griega. Hay un dato por ahí, es que viene Alejandro Magno y en Egipto construye una ciudad para él. Esa ciudad se llama Alejandría, la ciudad de él en el lugar, que es famosa por el llamado Faro de Alejandría, que está ubicado ahí. Pero a la muerte de Alejandro Magno, el territorio se segmenta otra vez, eso hace que pierdan poder, comienza una decadencia para ese imperio que había logrado establecer Alejandro Magno, y entonces los romanos que vienen conquistando desde el occidente terminan por hacerse el control de toda la región.
Entonces se convierte en una provincia romana, Egipto, entre el 69 y el 32 antes de Cristo. Y ahí pues terminamos la historia de Egipto. Temporalmente ese es el contexto de Egipto. ¿Preguntas acá? ¿O algún comentario? En el chat han escrito algo. Sí, Gabriel Alejandro y María Concepción. Los humanos del Neolítico que empezaron a dar indicios de civilización ahí, ¿de dónde provienen? Los humanos, ¿cómo fue? Los humanos del Neolítico Ajá. ¿De que qué región empezaron, provenían? ajá, Vaya, lo que sucede es que el Neolítico, más o menos alrededor entre 10.000 y el 6.000 antes de Cristo, entra en un proceso de desarrollo de otras habilidades y de establecimiento en esas regiones, ¿verdad? Que es lo que ya hemos visto. Aquí es donde comienza la edad de los metales también. Entonces, muchos de ellos vienen desde el occidente europeo, pero otros vienen desde la región de la India y la región de Mesopotamia. En el caso de África también hay otros grupos del periodo neolítico que migran hacia esta zona. Entonces ya la mezcla de todos ellos son los que producen las culturas que se desarrollaron en el lugar. Acuérdense que esta región es la que para la época es la que mejores condiciones tenía para el desarrollo de las culturas así como esta, grandes. Entonces, eh, por eso es que todas se fueron concentrando hacia ese lugar. Por eso se habla, por ejemplo, ¿cuál es el nombre? Hay un nombre que se les aplica a los que vienen de la zona de India. Bueno, se me escapaba el nombre, eh, que tiene que ver pues con esas culturas. Arios, son los arios, que se establecen en esa región. Y eventualmente esos se van ya ubicados en la misma evolución hace que ellos pues tengan características ya propiamente de la región, el color de piel, la cantidad de pelos de cuerpo y luego lo que tiene que ver con las costumbres que se desarrollan por ahí. ¿Estamos bien con eso? sí, gracias. Bueno, María Concepción. Como usted mencionó que en Y, el Imperio Nuevo había una crisis por el tema del monoteísmo, de creer solo un Dios, entonces, ¿cuál era el Dios que ellos creían? O sea, Ra, que iban a implementar. Ra, el dios Ra, el dios que representaba al sol. El dios Ra era uno de tantos dioses, ¿verdad? Dentro del panteón egipcio hay una cantidad de dioses para que representa diversos eventos o elementos de la cotidianidad. Entonces, es el dios Sol al que Amenofis IV le va a dar el título de único dios entre todos. Y entonces elimina el culto para los demás para que se concentre en él, en este dios, todo el tributo y todos los ritos. Eso es lo que molesta a la clase sacerdotal. Ese dios Ra, porque cuando hablamos de monoteísmo normalmente se nos viene a la mente las religiones monoteístas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la judía o la cristiana, pero pues todavía no es tanto tiempo. Los hebreos sí existen para este momento y ellos pasan por diversos estadios de creencias. En algún momento son politeístas, luego pasan a subordinar a la mayor parte de divinidades a una divinidad principal y eventualmente pues se transforma en un solo Dios, que es creo que el nombre más cercano a él es el que se llama, bueno, él creo que se llama, o a él, algo así, pero es Yahvé sería el nombre. Otros dicen Jehová, cualquiera de los dos, pero ese es el Dios al que los hebreos van a retornar luego. No tiene nada que ver con él. Eso es lo que quiero dejar como claro, ¿verdad? Que el culto al Dios Ra no tiene nada que ver con el otro. O sea, no es el mismo, no es el mismo Dios. Aunque las culturas retoman la idea del monoteísmo. Dígame, Laura. Una duda. Usted mencionó que el Imperio Nuevo finalizaba con Tutankamón restaurando el politeísmo, ¿verdad? Sí, acá.
justamente en ese momento. No es al final tanto con él, pero él es el que lo inicia. Lo que sucede es que el reinado de Tutankamón es corto. Él muere muy, muy joven. Para unos lo asesinaron, para otros simplemente murió porque era la evidencia dentro de la momia de él muestra que estaba bastante enfermo, no era físicamente sano. Entonces, él muere rápido, un reinado breve de él. Entonces, quienes le siguen a él son los que continúan con esa restauración del politeísmo. Diga, María Concepción. O sea que después que muere él ya no está el monoteísmo, No, sino que... politeísmo. Ujú. Con Tutankamón comienza el politeísmo, pero no lo logra restaurar, digamos, completamente. Acordémonos que si el faraón es el que se considera como la representación de la divinidad en la tierra, él para tener esa posición necesita sustentarse sobre una clase, y esa es la clase sacerdotal o el estamento sacerdotal. Peleémonos con los sacerdotes y entonces nos quedamos solos ahí arriba. En el caso de Amenofis IV, pues él lo intentó hacer, y de hecho hasta cambió la ciudad, la capital la cambió a otro lugar, cambió a Marna, de manera que él se visualizara como un nuevo comienzo para Egipto. Pero la clase sacerdotal no estaba de acuerdo, porque estaban acostumbrados ya a diversos ritos, a diversas divinidades, pues cada quien tenía su culto, y ahí pues entró, fue uno de los tantos periodos de crisis que tuvo el imperio egipcio. Bien, voy a avanzar acá, pero igual, si hay alguna pregunta, ahí levantan la mano. El lenguaje que se desarrolla en Egipto es el llamado jeroglífico. Acá siempre les marco esa distancia entre cuneiforme y jeroglífico. Son dos cosas diferentes. En la región de Mesopotamia, la escritura que se desarrolla es cuneiforme, pero en Egipto es la de los jeroglíficos. En ambos casos, los lenguajes, eso sí, en ambos casos, en lo que sí coinciden, es que son idiomórficos. Es decir, que un símbolo o dos símbolos no significan una palabra o letras, sino que significan algo. Un conjunto de líneas, por ejemplo, de cuñas, significa una estrella. En el caso de Egipto es una imagen. Entonces, la mejor manera de entenderlo es como cuando vemos una señal de tránsito. Si yo les digo, miren, hay una señal en la que aparece una E negra con un círculo rojo y alrededor y una línea roja que lo atraviesa, ¿qué significa? No estacionar. No estacionar. Entonces se nos viene a la mente el carro y que está prohibido que ese carro se estacione en ese lugar. Entonces esos se llaman idiomórficos. No nos dice una palabra, nos dice un conjunto de palabras que se nos viene a la mente y nos genera una imagen. Entonces así funciona el lenguaje jeroglífico. Los jeroglíficos es uno de los más complejos, bueno, en el caso de Egipto, es uno de los más complejos y pasó durante mucho tiempo sin ser descifrado. No es tan fácil. Sin embargo, en la época de la expansión napoleónica, en el siglo XVIII, tenemos la fecha, 1799, solo un par de años después de la Revolución Francesa, 10 años después, y resulta que Napoleón Bonaparte era quien estaba tomando el control de la región. Entonces, en esos grupos que mandaba como avanzadas para buscar conocimiento, aspectos rescatables de las culturas, entonces este personaje, Thomas Young, llega, ¿cómo se llama?, a colaborar junto con Jean-François Champollion a descifrar el lenguaje. ¿Cómo lo hacen? Resulta que descubren un monolito, una piedra, esta que ven acá, esta se llama la piedra de Rosetta, en la que está escrito en 3 escrituras diferentes la misma información. Está escrito en griego, en egipcio demótico y en jeroglífico. Resulta que de estos, el que conocían era el griego.
Entonces, a partir del griego se pudo hacer un desglose del jeroglífico y entonces se pudo decodificar. Y a partir de ahí, pues entonces ya fue más fácil el estudio. No digo el descifrar al 100% los jeroglíficos, porque eso es un trabajar muy grande, pero sí comenzó a ser fácil para muchos comenzar el estudio de ese lenguaje. Y a partir de ahí, entonces ya se pudo entender mucho de lo que se mostraba. El jeroglífico no solamente es los caracteres, sino también las imágenes que lo acompañan. Entonces se entiende al final como como un todo. Es como cuando vemos un cartel en nuestra época actual, en la que aparece una imagen, aparece texto. Ustedes ven en el texto, ven que promocionan, por ejemplo, una banda, dice la hora, dice el precio, y les muestra las imágenes que corresponden al evento que están promocionando. Entonces, algo así es la lectura de los jeroglíficos. Es algo muy complejo y es, de hecho, una ciencia bastante cotizada. Es ¿cómo se llama? El estudio de los jeroglíficos por los llamados egiptólogos. Son especialistas pues, en esta área. Bien, a nivel de sociedad, eh, la base de la sociedad para los egipcios era la familia. Entonces, en ese sentido, pues los matrimonios eran como muy importantes. Estos matrimonios ¿cómo se dice? Eran arreglados. Ahí dice concertados, dice la palabra acá, concertados, pero básicamente eran arreglados entre familias y siempre dentro del mismo estamento social. Acá no se podía unir, por ejemplo, alguien de la nobleza egipcia con alguien de los campesinos, o un campesino con un esclavo. Esos estamentos, eso como manera de clases sociales que existían, eran cerrados, no se podía subir, no podía llegarse hasta lo más alto. Hay un dato interesante que lo vamos a ir entendiendo más adelante cuando veamos el paleocristianismo y mucho más adelante cuando lleven la historia 2 en el cristianismo. eh, esta imagen, las imágenes de la familia, y no solo la familia humana, sino la familia de los dioses, siempre las ponen en tríadas, es decir, tres personajes que normalmente son el padre, la madre y el hijo. ¿Les recuerda algo eso? Papá, mamá, hijo. Es la tríada que también luego van a retomar en el cristianismo para la representación de la que llamada Sagrada Familia. Eso viene por acá. ¿Y cómo es que tiene relación? Lo que pasa es que mucho más adelante en el tiempo, ya en esos últimos, esos postreros tiempos de Egipto bajo dominio romano, surgirá al mismo tiempo que el paleocristianismo, una corriente en Egipto que son los coptos, los cristianos coptos. Y ellos retoman pues mucha información que luego pasa a la conformación del primer cristianismo, y ya en el siglo, después del siglo I después de Cristo. Bien, por ahí los datos entonces, es una sociedad patriarcal, eso no es acabo de mencionarles, significa que es el hombre pues quien tiene el control de la sociedad, de la familia y de la sociedad en general, del gobierno igual, pues ese es el faraón, el rey. Eso ya lo veíamos también en Mesopotamia. ¿En qué momento cambió eso? Cuando, cuando se pasa de del neolítico a la edad de los metales. Ahí es donde ya se conforma por completo la división de trabajo y la estratificación y la jerarquía también dentro de las comunidades y dentro de las divinidades. Ahí es donde el hombre toma el control prácticamente de la sociedad. Entonces la sociedad egipcia responde a ese a esa misma estructura. Acá tenemos una pirámide social que representa los diferentes estamentos. No podemos decir acá que son clases sociales, todavía no hay clases sociales, esto se le llaman estamentos. El principal, allá en lo alto de la pirámide, es el faraón. El faraón es una representación
de la divinidad en la tierra. En algunos casos, de hecho, el mismo faraón se dijo de sí mismo que era un dios. Entonces, el resto de la población lo veía así, como si fuera un dios. Bajo de él, acuérdense, siempre tienen que haber quienes sustentan a estos jefes ahí en la parte alta, la familia del faraón, y esa es la clase sacerdotal. Bajo de ellos, los escribas. Estos son importantes porque son los encargados del registro de todos los eventos que suceden en la vida cotidiana del faraón. Es importante porque el faraón se va a perpetuar en el tiempo en la medida que haya un registro de lo que él hacía en su vida. En su vida, bueno, acá en la tierra. Luego el ejército, y tenemos mandos militares y el ejército como tal. Luego artesanos y comerciantes. Vean que acá es donde están los artesanos en los últimos estamentos. Los artesanos, al igual que los campesinos y los comerciantes, son la base que mueve la economía de la sociedad. Los campesinos son muy importantes porque, acuérdense, esta es una comunidad agraria, entonces tanto la agricultura como la ganadería es muy importante para la economía de Egipto. Bajo de ellos únicamente los esclavos, que pues esos servían a cualquiera de los estamentos anteriores. Estos pues no se consideraban egipcios como tal, sino pues esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos o de dónde salían? Pues de todos aquellos pueblos nómadas o pueblos pequeños o pueblos que habían sido conquistados por Egipto y que no se habían dejado o no habían aceptado el dominio jerárquico de Egipto de Egipto en su tierra. Entonces pues los tomaban como esclavos. Es una fuerza bastante grande, por eso se fijan, es lo más amplio acá en la base de la sociedad. ¿Preguntas o aportes? ¿Comentarios? Sí, Alejandra. Tenía una duda sobre la familia real egipcia. No sé, no se casaban entre ellos para conservar la sangre para mantener la sangre pura. Como no, gracias por el dato. Eso es también muy importante entenderlo, especialmente acá arriba, bueno, y en general en todos los estamentos, pero más que todo allá donde está el faraón, la familia del faraón. Como si se dicen ellos que son dioses, o son representantes de dioses, o tienen una naturaleza divina, entonces lo que hacían era, voy a decirlo, combinarse, no sé esa es la palabra, pero combinaban entre ellos mismos, es decir, se emparentaban entre ellos mismos, entre hermanos, entre primos, tíos. Eso es, a la larga, es un problema genético, a nivel genético, pero pues de esa manera ellos mantenían el poder en una sola familia, porque así no llegaba alguien más de una familia diferente a tomar el control. Sin embargo, en algún momento, con la muerte del faraón y que habían intereses por ahí aparte de la clase sacerdotal o entre los militares, entonces pues sí retomaba el control alguien diferente de la familia. En el caso, por ejemplo, de Tutankamón, ese es uno de los problemas que se menciona con respecto a él, pues la mezcla entre la misma familia, el tener relaciones entre la misma familia, lo que fue haciendo es deformando físicamente y a nivel de sus órganos también, que los iban haciendo con defectos. Entonces, por eso es que era tan enfermizo Tutankamón. Hay otros casos por ahí, los vamos a ver en escultura, cuando hay una etapa en la escultura egipcia en la que son bastante realistas, y van a ver ahí que los rostros son así como un poco pandos, o muy largos, o las narices muy grandes. Eso es porque genéticamente pues iban deteriorándose. Entonces no eran sanos, no iban saliendo perfectos como ellos pensaban, sino que por el contrario, pues iban siendo cada vez más enfermizos. Dígame, Alexis Janet. Porque según el cuerpo, en la genética, para dar una descendencia que no nazca, bueno, que tenga la
la probabilidad baja que nazca con algún defecto es que necesita, por decirlo así, una diferencia de ADN que no sea el mismo, pues, para que pudiera nacer, por decirlo así, normal. No sé, no sabría cómo decirlo bien. Bueno, sí, normal sería como sin ningún tipo de defecto genético, ¿verdad? Eso creo que es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces se necesita que haya material genético nuevo. Eso es verdad. Sí. Sí, correcto. Entonces, sí se necesita que haya material genético nuevo. Por eso, de hecho, la tradición popular acá en nuestro país, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, que dicen que si se meten con alguien de la familia, los niños van a salir con colita de cerdo. Si leyeron 100 años de soledad, pues es parte, bueno, no, estoy dando un spoiler ahí del libro si no lo han leído, pero en 100 años de soledad, pues es parte de los temores que se tenían dentro de lo que se contaba. Entonces eso es, dice Edwin, los cromosomas y eso, correcto. Perdón, el término eh, que se aplica cuando se mezclan entre la misma familia es endogamia. Entonces, estas son familias endógamas, se van mezclando entre ellos, entre hermanos, digamos, alguien por ejemplo, un tío con un sobrino o viceversa, eh, de manera que el material genético es el mismo. Entonces, no hay un aporte nuevo a los genes y por lo tanto se va deformando. O sea que en la práctica, lo que obtenían ellos a la larga era lo contrario de lo que decían que buscaban. Ellos buscaban la perfección y mantener su poder basado en eso. Pues más bien se iban volviendo más enfermizos y deformes también. Entonces se llama endogamia, se llama eso. Acá hay una pregunta, dice Brian. Los artistas también estaban entre los artesanos y comerciantes. Vaya, el término artista simplemente no existe. No existen los artistas en ese momento. Entonces, mira, pues, ¿por qué lo estamos viendo en historia del arte si no hay artistas? Y eso es porque la historia del arte retoma todas aquellos oficios que tienen que ver con las artes vistas de manera contemporánea como productos como una producción artística, a partir del término original de arte, acuérdense, saber hacer, saben hacer las cosas, pues entonces es arte. Los artesanos hacían, por ejemplo, cuencos para comer, digamos, o para cocinar, una olla. Una olla es un material, un equipo, un instrumento que necesitaban para preparar la comida. Esa olla, 3.500 años después, 4.000 años después, se considera arte porque era un saber hacer. En su momento el artesano lo hacía porque necesitaba comprar, veamos, vender para comprarle algo que necesitaba para su casa, para su familia. Pero eso es lo que pasa. Por eso, pero el término artista como tal no existe. El término que vamos a utilizar siempre acá va a ser artesanos. Los artesanos son los que producen el arte que conocemos de este momento. Los artistas van a aparecer hasta el siglo XV, siglo XVI, por ahí, o sea, 1400, 1500 después de Cristo. Por ahí aparecen los artistas ya como tal. Veamos por acá, bueno, de los cromosomas que decía Edwin, también Edwin dice, en Estados Unidos existe un documental sobre la familia así, dice, con trastornos genéticos, debe de ser, y muchas culturas a nivel mundial lo hicieron, pretendiendo mantener la pureza de la sangre. Realmente lo que buscaban era tener el control del poder en la familia. Si dejaban que una familia externa se uniera a la propia, de viniera alguien, un vecino, o alguien de la clase sacerdotal, por ejemplo, o alguien familiar de los escribas o de los militares más importantes, se casaba, por ejemplo, con el faraón, una hija de un escriba se casaba con el faraón, entonces podía suceder que el faraón lo matara y entonces tomaba el control la esposa. Y la esposa era de una familia diferente, entonces la familia del faraón perdía. Y lo que hacían era eliminarla, o sea, lo iban a matar para que desapareciera. Y entonces tomaba el control de una familia nueva. Para evitar eso es que se mezclaban entre su familia. Y de esa manera garantizaban que los hijos
se convirtieran en el siguiente faraón, y así sucesivamente. Pero pues la endogamia no es algo que genéticamente produzca mejores seres, sino por el contrario. Sí, María Concepción, luego veo que más no me he escrito por ahí. Pero entonces no hubo alguna excepción con eso, ¿Cómo que está? digamos, o sea, que cambió, o sea, que no siempre seguía la misma familia, que tal vez hubo un momento en que entró alguien externo, por decirlo así. Sí existe, pero lo que sucede es que, por ejemplo, si es mi familia la que está gobernando ahorita y luego viene su familia, ya mi familia tiene ya, por ejemplo, 200 años de estar en el poder. Han sido hijos, hijos y hijos de los hijos quienes han ido tomando el control, pero hay una sucesión, pudo haber sido traumática, no significa a partir de como manera de golpe de Estado, quitaron a mi familia y se estableció la suya. Usted va a llegar a hacer lo mismo que hice yo en mi momento. Entonces, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos van a seguir en el poder, pero luego va a venir otra familia y dice, no, ya estamos cansados de eso y los aparta. Y así, esas son las llamadas, eh, tiene un nombre, este día se me estaba escapando los términos, pero son, dinastía no es la palabra, porque eso es como más contemporáneo. Eh, pero son grupos o bloques, por así decirlo, de familias que gobiernan durante ciertos periodos. Luego desaparece esa y viene otra familia a gobernar durante 200 años, 100 años, luego viene otra a gobernar y así. O sea, sí hay cambio. No es la misma familia desde que inició Egipto hasta que finalizó. En lo que sí hubieron cambios, pero no eran cambios de que, digamos, cada 25 años había una familia nueva, no, eran después de mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hace un poco complicado, por eso por ahí. Veamos, por acá dice Fátima, solo lo hacían por hacerlas y para utilizarlas. No entiendo por ahí, Fátima, que no entiendo de qué está hablando yo en ese momento cuando escribe usted eso. Y luego por acá dice, los artesanos. No, no era solo por hacerlos, tenían funciones, por ejemplo. Habían materiales que hacían, estoy hablando acá de cerámica, habían algunas que eran utilitarias, pero eran otras que habían otro tipo de productos que hacían que eran votivas, o sea, eran para hacer rituales, por ejemplo, o llevar como ofrenda o poner como ajuares en las tumbas de los difuntos. Entonces no era solamente por hacerlas, realmente cada cosa tenía su sentido. Sin embargo, el producto de lo que hacían los artesanos no se consideraba en aquel momento arte, sino un producto más, que podía ser utilitario, decorativo o religioso, como hablando de los usos que podía tener. Somos la sociedad contemporánea, bueno, ni tan contemporánea, más moderna, a partir del 1700 después de Cristo para acá, es que retoman toda la producción de objetos de aquel momento y le llaman arte. Y los estudiamos como un ejemplo de arte. Pero quien hizo ese arte fueron artesanos, no artistas, porque el artista como tal tiene características diferentes. Y esas características van a estar presentes dentro de estos que ejecutan esas tareas de producir, de transformar la materia en un objeto estético, hasta entre el periodo gótico y el Renacimiento. Ya del Renacimiento en adelante hablamos de artistas y los separamos de los artesanos también. Hay producto artesanal y hay producto artístico en esa época. Bien, ¿existía una moneda o lo hacían por medio de trueque? Pues depende de la época. Todas las culturas en su momento de conformación, en el momento arcaico, utilizan trueque. Pero en la medida que avanzando, pues el tiempo se van utilizando una moneda. Tiene un valor, por cierto, muy importante acá el oro, la plata, el lapislázuli, acuérdense, el lapislázuli es muy, muy importante, muy valioso, y también la sal, porque la sal es la que permite que se logren conservar muchos alimentos, especialmente las carnes. Entonces, hay un momento en el que la sal llega a valer mucho más que el oro, es más valiosa que el oro,
¿Por qué? Porque si no hay sal, no se puede salar la carne. Y si no hay carne, entonces pueden pasar tiempos sin consumir proteínas que son muy importantes para la dieta. Bien, ¿alguien más? Si no, pues avanzamos acá. Solamente vamos a llegar hasta esta sección, creo, a ver, sí, para pues dar chance a lo del laboratorio. Bien, la vida agraria, eso ya se los explicaba, no voy a detener mucho porque creo que está como bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía? Cuando era verano o la época seca en las regiones tropicales de África, entonces el río tenía un caudal bajo y entonces se veía, digamos, de esta manera. Era el momento en el que se utilizaban las riberas del río para sembrar o cultivar, pues, todo lo que necesitaban, cebada, trigo, cualquier otro cultivo que necesitaran por acá. Luego, cuando venía la época lluviosa en las regiones tropicales, entonces el río aumentaba de caudal e inundaba de nuevo, pues, la mayor parte de la zona. No significa que se detenían las siembras, porque pues con el tiempo lograron también utilizar esas crecidas del río para canalizar agua a través de acequias o canales artificiales para llevar agua un poco más alejado del río y de esa manera extender las áreas de cultivo también en momentos en los que pues el río estaba bastante ancho. Aquí se muestra cómo se movía el agua hacia las zonas de cultivo. Y acá. Y bueno, en la época de abundancia se guardaban los granos. Por eso se ven acá en esa parte de la imagen. Están en uno de estos recipientes, están guardando los granos. La cebada, por ejemplo, o el trigo. Los dátiles, que son frutos de algunas palmas, que son comestibles también. También están las plantas oleaginosas, aquellas de las que se puede sacar aceite, como el olivo, por ejemplo, el vino, que se puede sacar también vino, en este caso. Y bueno, la pesca también es otro de los aspectos importantes en el desarrollo agrario de Egipto. Tenemos otra imagen, otra representación gráfica que nos muestra igual, una panorámica un poco más grande de la vida cotidiana de Egipto. Igual las ciudades de este momento se han encontrado muchas, pero los cimientos, el resto no, porque estos eran construidos con adobe. Entonces el adobe hacía que con el tiempo pues se deshacía. Y sí, lo que se construía en piedra, eso sí ha sobrevivido el paso del tiempo. Tenemos un palacio. Los templos y los palacios son muy importantes dentro de la representación que se hace del poderío del faraón. Por eso era importante para muchos pues, mandar a hacer muchos templos, levantar obeliscos, construir tumbas en vida para que cuando fallecieran, pues sus restos reposaran en ese lugar. Esta es una pintura en una de las tumbas, en la tumba de Mena. Esto era la dinastía décima, es dinastía era la palabra que buscaba, fíjense cuando les mencioné lo de las familias. Las dinastías eran las sucesiones de familias, es decir, una familia estaba 200 años y durante esos 200 años gobernaban ellos, pero de repente, por el motivo que sea, había un cambio de familia, entonces comenzaba una dinastía nueva a gobernar. Esa era la palabra que buscaba hace un momento. Bien, en la tumba de Mena, entonces, ya más adelante les voy a mostrar unos, bueno, van a tener como recursos en el aula virtual algunas visitas en 3D a esos lugares en donde se puede observar en contexto estas pinturas. Pero si se fijan acá, aquí tenemos cocodrilos, tenemos las tilapias, de acá, bueno, que hay tilapias allá, es que la tilapia es un pez africano que fue introducido acá a América por cuestiones de alimentación, pero la tilapia es africana. Entonces tenemos tilapia, tenemos patos, algunas aves zancudas también que eran utilizadas para ser cazadas. Vean, aquí llevan algunos ya atrapados. Aquí están cazando, ¿ven? Con eso como si fuese un boomerang.
lo lanzan, y aquí hay algunos patos y otras aves pues, que tienen en el cuello atravesado el instrumento, significa que ya los cazaron. Luego acá con arpones pescando, y así pues otras imágenes por ahí. Vean que el código de vestimenta nos dice quiénes son de la realeza también, la forma como están vestidos. La desnudez principalmente la hará para representar en muchos contextos a los esclavos. Y el tamaño también nos dice quiénes son los más importantes. No hay acá que me diga, mire que eran gigantes los faraones o la familia del faraón. No, simplemente son más importantes en el contexto de la imagen que se les muestra. Bien, voy a quedarme hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Yolanda dice, es cierto que de eso viene la palabra salario, dice, porque a veces pagaban con sal. Sí, no a veces, hubo un periodo en el que el pago se recibía en sal, porque la sal era muy valiosa. Gracias a eso podían preservar la carne durante mucho tiempo. Entonces de ahí es donde viene el salario, es lo que recibimos. En la Biblia de hecho aparece, fíjense, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero hay un pasaje por ahí en la que mencionan una guerra o una batalla que hacen por el control de minas de sal. Era muy importante la sal, y está plasmado tanto en esos libros que son de orden religioso como en otros que son históricos. Bueno, voy a tener la grabación acá.